Pues aquí estamos de nuevo con el profe Cornejo. Estamos abusando de su paciencia. Sí, espero que no lo cansemos mucho, pero nos quedamos en estos telescopios, cómo iniciaron aquí en México, la cámara Schmidt de Tonantzintla. Hablamos, por supuesto, ya del 84 centímetros que está en San Pedro Mártir. Hablamos también del 2 metros que está en Cananea, en el observatorio que ahora lleva el nombre de Guillermo Haro. Empezábamos a hablar del Hubble y ahora yo le quiero preguntar, y después nos regresaremos al Hubble y les digo a los telescopios más actuales, pero aquí en Tonantzintla hay otro telescopio. Hay otro telescopio que se desarrolló, ¿sí? Que está aquí, que es el telescopio de 1 metro de diámetro, Bueno, que está del lado del Instituto de Astronomía. pertenece al Estado. Bueno, Así es. ese telescopio, Aro, como veía imposible en esa época, cerca del final de la época de la década de los 50, pero veía la necesidad de que en Tonantzintla no existiera nada más la cámara Schmidt. Igual su capacidad de promotora yo creo que poca gente la ha tenido y la tenemos ahora. A mí sí me sorprende mucho su capacidad del doctor en sus actividades de promocionar muchas cosas en beneficio de la ciencia y la ingeniería en México. Consigue dinero para comprar el telescopio de 1 metro del Instituto de Astronomía Luna. Este es comprado totalmente, ¿sí? En la época, y aquí conviene mencionar a los astrónomos que había en el Instituto de Astronomía de la UNAM, porque es muy importante conocer sus nombres, que son, yo los tengo clasificados de acuerdo a lo que conocí y me acuerdo, porque todavía me acuerdo, me cuesta cada vez más trabajo. Pero está la primera generación de alumnos de la Facultad de Ciencias que buscó y encontró algo para que se fueran a doctorar, ¿no? Que se unen, ¿sí? Cuando empiezan a regresar estos primeros estudiantes, ahorita digo sus nombres, con la llegada de la doctora Paris Pilmes, ¿sí? Esposa del doctor matemáticas Resillas, ¿no? El papá de Elsa, ¿no? Se casaron y se vienen a México y ella se vuelve investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y converge con los nuevos doctorados en astronomía que estaban regresando, desde mi punto de vista, ¿no? Y con la información que hay, esta es la primera generación de jóvenes mexicanos que obtienen su doctorado en universidades en los Estados Unidos, nuestros vecinos, ¿sí? Que obtienen sus doctorados y empiezan a trabajar en el INAO, que es cuando yo empiezo a llegar ahí como estudiante de licenciatura y los conozco. Okay. Y al poquito tiempo, ¿sí? Cuando yo llego ahí, aparece la siguiente generación, es lo que yo llamo así, la siguiente generación de estudiantes mexicanos que se fueron a estudiar astronomía al extranjero, que son Emanuel Méndez Palma, sí, que se convierte en el brazo derecho de Aro para muchas cosas, y un personaje que está muy desaparecido, pero existió y existe, que se llama Eduardo Schmitter, con una historia un poco extraña, pero no nos debe parecer extraña porque así suceden las cosas, ¿no? Eduardo Schmitter a mí me dio clases en la Facultad de Ciencias del Laboratorio de Electricidad, un profe de primera línea, buenísimo. Y de repente se entera uno y, oye, ¿y el profesor Schmitter dónde está o qué pasó? Y ya nos platica el doctor, bueno, pues es que él era de esta sección religiosa, ay, ¿cómo se llama? Católica, ahí se me está yendo el nombre ahorita. Ay, bueno, a ver si ahorita bovino y me acuerdo, ¿no? Y lo convenció de que se fuera, ¿sí? A catequizar. Se fue de misionero. Se fue de misionar a catequizar a África. Bueno, y ahí sigue. Ahí sí. Pero no nada más llegó a catequizar, llegó a hacer astronomía.
Y ahí sigue. Qué bueno, qué bonito. Me han Sí. platicado los astrónomos que lo conocen, siguen en contacto con él, que ahí siguen y es el ídolo de la región donde él está. Qué bien. Bueno, ¿No? Y sigue bueno, haciendo su trabajo. ¿Sí? y a mí me pareció muy extraño que se hubiera ido, pero así fue. Y bueno, entonces el de 1 metro lo compró Aro pensando que había que renovar las instalaciones Claro. Y para que de pudieran Tonantzintla. trabajar estos, Sí, estos jóvenes investigadores, claro. ¿no? Y eso fue anterior de que se creara el INAO, fue Claro, anterior. sí fue en los Qué bueno finales que me 50, preguntaste 60, porque ¿no? sí. Sí, 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 50, sí, sí, sí. 60, sí. Y Emanuel es el que le mete mucho y Exactamente, sí. empieza a crear a las nuevas generaciones Mm. de astrónomos. Sí, justo de eso nos platicaba. En este intervalo salen otros estudiantes a estudiar, ¿sí? Astronomía al extranjero, que ahí podemos mencionar que ya son de mi generación, Manuel Pembe, Silvia Torres, César Resillas, Carlos Cruz, hermano de Irene Cruz, ¿sí? Esa es la siguiente ¿Qué generación. tal? Y por un tiempo estuvo ahí Bernardo Wolf, que finalmente no se dedicó, pero Aro era muy hábil para convencer a los estudiantes que quisieran estudiar astronomía y luego Irse, sí. conseguirles beca y todo Sí. eso, porque no existía el CONACYT. Entonces las becas él veía cómo le hacía y las daba a través de lo que luego se llamó el Instituto Nacional de la Investigación Científica, ¿no? Que ya esta generación, junto con la mía, empezamos a salir, no nada más en astronomía, sino en otras En áreas. muchas ¿no? áreas, sí. En otras áreas. Y entonces, ya es la nueva generación. Y cuando llega el telescopio de 1 metro, empiezan a aparecer pues, en ese entonces las generaciones más recientes que ahora ya son de las viejas, ¿no? Sí. Que es Luis Luis Carrasco, ajá. Octavio Cardona, Luis, Octavio, ¿quién más? hasta Ángel Takahiko, Ah, ese el sí, Tiger, sí, sí, sí. el Tigre, Ese lo he porque, escuchado, no lo conozco, sí, pero. bueno, nada más como una anécdota, porque hay de todo en nuestras áreas, ¿no? Donde llegaba fácilmente 3 chavos querían estar ahí junto a él. Le decían el tigre. Y pues todo el mundo pues, se queda complejado porque sin hacer nada así era, ¿no? Sí, llegaba. Bueno, pues ni modo, o sea, sí. Pregúntenle a Luis Carrasco. Sí. Él se acuerda muy bien de su Bueno. compañero, sí. Pero finalmente son las historias que hay que conocer, ¿no? Ángel Takahiko se va a estudiar con Octavio a la Universidad de A Colorado. Colorado. Y cuando están allá, pues sucede algo en la familia de Takahiko que se tienen que regresar. Porque retoma el negocio de su familia. ¿Y cuál era el negocio de su familia? Takahiko, sus papás eran japoneses. Los inventores del Los cacahuate cacahuates japonés. japoneses, sí. Imagínense. Y pues tuvieron un éxito terrible porque su producto empezó a tener un éxito terrible. Claro. Y entonces, por estas cuestiones familiares, Ángel Takahiko se regresa y se mete al negocio. Bueno, o sea, imagínense uno en África y otro en los cacahuates pero japoneses. además, Ángel ya con una visión más moderna, ¿no? Porque sus papás compraban el cacahuate y lo procesaban y todo. Él dijo, no, yo voy a hacer mi cacahuate, lo voy a hacer. ¿No? Y ya no sé qué esté pasando, ¿no? Pero si me escucha, ahí podrá decir si es verdad o no, pero Es. en fin. Entonces ellos hicieron uso del telescopio de 1 metro, ¿no? Principalmente, ¿no? Fue como esta gran herramienta que llegó. Después Sí. viene ya el INAOE, viene Cananea y después, profe, pues vienen estos telescopios. Usted también participó en el gran telescopio milimétrico, ¿no? Al inicio. Ah, bueno, ¿Mm? hasta donde Pudo. el intelecto y el cuerpo aguantó. Entonces, para el GTM, independientemente de la longitud de onda en que trabajen los telescopios, las partes esenciales de los telescopios se diseñan como si fuera un telescopio en el área de la longitud de ondas del visible. Entonces, pues eso es fácil relativamente de hacer, porque ahora ya
el avance en óptica, si antes todos estos cálculos se hacían primero con calculadoras mecánicas, luego con calculadoras electromecánicas, y ya luego llegan las calculadoras, ¿sí?, electrónicas, que cada vez tienen más capacidad. Se desarrolló ahora hay unos programas de diseño óptico poderosísimos que me tienen sorprendidos, pero en todo este proceso en el área de diseño, nosotros teníamos nuestro programa de diseño óptico, que obviamente comparado con lo que sale ahora ya es No, pañales, bueno, sí. pero competíamos con nosotros de la época, con los otros sistemas de programas de diseño. Pues es, profe, es que lo que hemos platicado es esta gran tradición en el diseño, en la construcción de telescopios, Ajá, y bueno, esa claro, pues claro. se mantiene, ¿no? Sí, sí. Oiga, pasemos ahora entonces a lo que nos dio pretexto para hablar de todos estos telescopios, A ver. que era que estaba usted sorprendidísimo con el James Webb. Que dijo, o sea, ¿se acuerdan? Es que ya, ¿se acuerdan que platicamos? Es que el James Sí. Webb está ahí, es impactante, es impresionante. Sí, A mí sí, me sí, gustaría sí. mucho que me diga por qué, o sea, qué es lo que le sorprende. Digo, por supuesto, nosotros los astrónomos, o sea, Sí. como dijo en el programa anterior, si mientras más lejos, mientras más débil, estos cuates no tienen límite, quieren siempre Sí, sí, más ir para luz, allá, más y todo, todo todo, eso, ¿no? todo. Y eso pues nos sorprende, o sea, Claro, estar viendo claro. los límites del Sí, sí, universo, sí, los sí, detalles de las galaxias, las nebulosas. Pero, ¿qué les sorprende desde la parte óptica, profe, de Bueno, estos telescopios? entonces, digamos, una restricción que hay para los telescopios instalados en la Tierra, así abajo, ¿no? Aquí como la cámara Smith y los telescopios de Cananea y San Pedro Mártir, lo menciono para que no se me pongan celosos los cuates de la astronomía de la UNAM, que tienen un telescopio muy semejante al nuestro. El problema que tienen es la atmósfera terrestre, que los limita mucho. Entonces, por más que queremos hacer la mejor óptica del mundo, ¿sí?, la atmósfera terrestre nos distorsiona mucho la imagen, aunque ya hay métodos para corregirlo, ¿no? Pero sacar un telescopio fuera de la Tierra, entonces sí se va, digamos, no al infinito, porque según los astrónomos todavía no llegamos al infinito, pero bueno, hay que sacarlos al espacio. Entonces, el primero fue de los de gran éxito, fue el telescopio Webb, que tiene una historia igual media truculenta, porque el primero que salió no funcionaba como debería. Así es. Otra vez podemos platicar de eso. Pero como les comentamos al principio, una cosa para poder cada vez profundizar más en lo que es el universo, se necesitan aperturas cada vez más grandes y más grandes y más grandes, ¿no? Los que hay aquí en la Tierra ahora ya están en varios metros, ¿no? Ya 10 metros, más de 12 10 metros, metros, sí, sí, o sí. sea. Pero quieren más, no quieren más, pero como ya no se pueden construir, inclusive como sistemas reflectores, tipos de estas superficies más grandes, sí, ya es imposible manejarlo. Un espejo de 30 metros es difícil para tallarlo y todo eso, entonces se hacen segmentados. Entonces, en lugar de tener una superficie de 30 metros, pues vamos a hacer una con varias de 5 metros, ¿sí?, seccionada como el GTM, que es lo que había que considerar a la hora del diseño. Este es el cálculo como si fuera integrada, pero como no tenemos esa tecnología para hacer una superficie de un solo golpe de esas dimensiones, entonces lo hacemos seccionado, que es como han funcionado mucho los radiotelescopios. Sí, sí, sí. Entonces, cuando pasan a la parte visible, los radiotelescopios funcionan en longitudes de onda milimétricas, ¿no? Pero los de visibles están en longitudes de onda más pequeñas, ¿no? Mucho más pequeñas. Y entonces quieren hacer algo de eso y empiezan a pensar en el famoso, lo que ahora llaman el telescopio, claro, que fue un proyecto como 10 años. Sí, 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 va más, Es un periodo larguísimo. Creo que es del 96, es cuando se propuso. De concepción, Sí, ándale, sí, sí. de concepción, empezar a hacer los primeros diseños, etcétera. Y empieza a entrar ahí una etapa que a mí es lo que me impresiona mucho, porque ve uno los reportes cómo van avanzando y pues así son estos grandes proyectos. Y dice, bueno, pues alguna vez va a salir ya el telescopio. Y cuando ya sale,
y dicen va para el cielo, entonces sí, Eso es maravilla, ¿no? enloquece uno. Porque hay una cantidad de elementos de ingeniería y ojo, no me gusta, no me gusta hablar de tecnología con la palabra tecnología. Porque la tecnología oculta todas las áreas de ingeniería que hay en el desarrollo del ser humano. Están ocultas. Cuando habla de tecnología, Sí, ya, no ubica de qué están hablando. Y la verdadera palabra, desde mi punto de vista, es las ingenierías. Sí, todas las ingenierías metidas, sí. La más, digamos, más conocida que podríamos decir, ¿cómo es que andamos en los coches? Pues es ingeniería mecánica con componente electrónica, ¿no? Y la ingeniería química, pues si no hubiera ingeniería química no tendríamos medicina, ¿no? Sí, sí, sí. Y está la ingeniería metalúrgica para hacer cada vez mejores metales. Y la ingeniería en biología y la ingeniería no sé qué es, la ingeniería textil. Textil, ¿Cómo creen que hacen esto? electrónica. Así, ¿Sí? a ver qué cae. No. Tienes que diseñarme lo que voy a hacer y arreglar mi telado. Pues es ingeniería. Sí. Pero cuando uno habla de tecnología está oculto Completo, sí. todo esto. Y una razón que yo esgrimo para demostrar esto, díganme en el mundo si existe una sociedad de tecnología. Existen las sociedades de ingeniería y Cierto. están divididas. Cierto. Y órale, Sí. agárrate Sí, porque las no te las agrupaciones, acabas. claro. No te las acabas cuando hables al respecto, sino pues sí, son muchísimas. La ingeniería agrícola, Sí, sí, ¿no? sí, Ya sí, muy aplicadas, toda ¿no? la parte Esas aplicada, ya sí, van sí, muy directa. a lo que queremos, ¿no? A áreas muy para específicas, sí. la sociedad. Y entonces es eso. Entonces, cuando ustedes ven los problemas que hubo en el GTM para controlar los diferentes segmentos del telescopio que cubre 50 metros de diámetro, que son varios, ¿no? Y ustedes ven, el web no es muy grande porque no pueden doblar a la hora de mandar el telescopio. Es un área de más de 20 metros. Yo creo que es un problema terrible. Tremendo, sí. Entonces, el telescopio web vuelve a ser un telescopio dimensionalmente pequeño, de 6 metros. 6,5, ¿no? sí. Pero dividido, porque mandar un espejo así de repente en una nave, ¿no? Y mandarlo así completito. Es imposible, sí. Y lo mandaron doblado. Plegado, sí. Doblado. Oye, esas cosas sí, como decía Raúl, me han emocionado y me mandan a otro mundo que entiendo algunas cosas, pero no dejan de causarme mucha fuerza emocional de saber todo esto. Así es. Sí. Entonces lo mandan así plegado, dobladito. Sí. Y se abre. En secciones, ¿no? Y llega al espacio y abrirlo. Pues no es como abrir una ventana. Una sombrilla, ¿no? Sí. A ver la sombrilla. Aquí, por ejemplo, veo a Raúl Mújica sufrir para poner su tripié. Exacto. Se me hace bolas cuál jala primero. No, y además no queda parejito, ¿no? Sí. Entonces, y una vez que está allá, ¿sí? Que ya imagínense doblarlo, imagínense desplegarlo. Y luego decir, pues fíjense que ahora tenemos que acoplar cada una de estas secciones para que nos dé como si fuera una sola superficie. Perdón por la expresión, no, ahí sí ya digo, porque no estoy en mi laboratorio que a lo mejor puedo hacer. Voy, me echo mi cafecito, le muevo el tornillo, no, quedó bien, y ya le echo pleito al compañero porque llegó intempestivamente a entrevistar y me movió la mesa. Sí, exacto. ¿No? Sí. No, bueno, no, están... ¿Cuántos kilómetros? 150 millones de kilómetros, creo, sí, no. 1.5 millones de kilómetros, 150 millones de kilómetros está el Sol. Estoy 1.5 a esa millones distancia. de kilómetros, Yo imagino una electrónica terrible,
¿sí? Para hacer estos controles. Mm. O sea, nada más, o sea, yo no soy electrónico, pero sé la complejidad que hay esto, porque sé la misma complejidad que tenemos para hacer las componentes ópticas. Claro. Pero además, estos espejos tienen una precisión que ahí se me da mucha envidia que no me han invitado Espeluznante, a ¿verdad? probarlos, ¿no? Es espeluznante porque es por supuesto la de cada componente, pero después cuando se acopla, es decir, cuando se dobla, debe mantenerse esa precisión, ¿no? Sí, Y el sí, otro, sí. y se acuerda, el secundario. Ah, O bueno, sea, el sí, secundario venía aquí casi como en la parte de atrás, ¿no? sí, Y sí, nada sí. más se extendió, se extendió, se extendió y ¡cluc! Sí, Quedó sí, aquí sí, sí, enfrente. sí. No, no, no. Cuando ve uno todo eso, pues es para alucinarse, ¿no? O sea, decir de lo que es capaz el ser humano haciendo todo este trabajo. Pero fíjate, ahorita está de moda mucho esto de la inteligencia artificial, Ujú. que es un rollo que no se ve con la finta, porque no es lo que dicen. Porque la inteligencia artificial, desde mi punto de vista, son métodos de optimización que se hacen matemáticamente, los hace un ser humano, con errores, ¿sí? Y no es ya lo máximo, ¿eh? Así es, no, todavía, Es todavía un falta mucho, proceso ¿sí? que en las matemáticas y en sus aplicaciones se conoce. Y entonces no se vayan con la finta que ahora sí vamos a desaparecer, que no Ajá, hará que ya nada. va a acabar. Oiga, profe, nada más para cerrar, porque ya estamos Órale, aquí órale. cerrando. Díganos, ¿qué es lo que a usted le gustaría o hacia dónde cree que irían o van los telescopios? ¿Dónde sería como su límite? O algo que a usted le hubiese gustado tal vez, además de estar en el web, ¿no? O en el Mirror Lab, que sí estuvo ahí, ¿no? Pero como qué le gustaría, qué proyecto así para México en la parte de óptica. Para México, Sí, sí, sí. ojalá, ojalá, yo pienso, o sea, irnos en una área más modesta, pero también poderosa, pero pues, digamos, yo lo pienso como para hacer el instrumento, Ujú, ¿no? ujú. ¿Y qué es lo que se puede observar con este instrumento? Pues no sé, porque no es mi área. Entonces, tener un telescopio espacial, ¿sí? Donde México tenga un papel preponderante, Ujú, ¿sí? ujú. Pero vámonos en la otra dirección, como lo han hecho los japoneses. Vamos a observar en longitudes de onda más pequeñas. Ujú, ujú, Vámonos al ultravioleta. ujú, Entonces las dimensiones de los componentes se reducen. ujú, Y ujú. entonces, pues ahí sí podemos trabajar. Ahí podríamos hacer. Bueno, Ujú. tanto para producirlos como para subirlos, porque no vamos a tener la lana para hacer Claro, una cosa de esas, no. claro, sí, sí, no, esto es viendo justo todos nuestros alcances, Eso es claro. lo que yo veo como gente que trabaja en el área de instrumentación, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Bueno, pero ya Dígame, vamos a cerrar. sí, sí, diga, Sí, pero díganos, bueno, díganos, sí. bueno. Una cosa que quiero yo decir, que me ha inquietado por muchos años y lo he dicho, pero yo creo que nadie hace caso, pero no hay que quitar el dedo del renglón de algunas cosas. Todo esto que les platico, los telescopios, espero que los tenga maravillados y que estén abiertos a ver qué es lo que viene. Sin embargo, el hermano, ¿cómo podríamos decir? El gemelo, el instrumento gemelo del telescopio es el microscopio. Mm. Y el microscopio, aguas, porque necesita tantas herramientas de la ingeniería como los telescopios. Y cuando uno estudia realmente el microscopio, dice, aquí con el rollo. Son tan competitivos en su complejidad como los telescopios a pesar de las dimensiones. Claro, claro. Donde, les digo, si no les ha caído el 20, a ver si con eso les cae el 20 de la complejidad que resulta ser un microscopio. Cuando observamos los microscopios, excepto por observación nocturna, pero para los telescopios astronómicos no es problema, necesitan iluminar lo que van a ver. Mm. No, No, sí. y hay mamacita, perdón por la expresión, en los telescopios, uno de los problemas que tiene uno que empezar a resolver es cómo voy a iluminar
lo que voy a observar, porque si no, no lo veo. Si no, no se ve, sí. Y entonces resulta que desde el sistema de iluminación se tiene que hacer el análisis para que funcione bien un microscopio y llegar a donde están llegando. Ok, claro. Sí, Entonces, sí, sí, entonces alucínense de los telescopios, pero también no se olviden de los microscopios. Porque además sin microscopios, ¿cómo resolveríamos todas las cosas que tenemos de enfermedades? sí, todo el micros y todas las bacterias, todo. Es Claro, increíble. claro, así ¿no? es. Y la otra diferencia es, los telescopios se hacen, sobre todo este tipo, en forma unitaria, no nada más sale uno, no salen 20, ¿no? En cambio los microscopios no. Tienen que salir ¿En 100 o serio? 200 Sí, si no, pues no para tiene todos que... los laboratorios del Claro. mundo, para todas las... Entonces, no se olviden del microscopio. Yo ahora, siempre lo había pensado, pero ahora le echo más la... ahora también al microscopio. Bueno, pero no sé si se dan cuenta, ya nos dio el pretexto para venir a molestarlo, porque la siguiente vez vamos a hablar de microscopios, porque también tienen que ver con la historia de este instituto. Ah, hubo una empresa aquí, hubo un gran proyecto también aquí. Sí, que no funcionó finalmente, Pero podemos platicar, los ¿no? esfuerzos siempre se han hecho. Así es. Sí. Bueno, profe, Ahora, pues muchas gracias. No, muchas gracias a ti que andas preocupado aquí por conocer todas estas historias y que queden Tenemos que registradas, registrarlas, así es. porque Así ahí, es. aparte de la parte científica, ¿sí? Y de aplicaciones, pues están las cosas personales que Así es, ocurren, que así uno es. no se espera, pero ocurren. No, son parte del trabajo científico. Bueno, y otro tema que vamos a hablar es del experimento del eclipse solar del 70. Bueno, ya está. Ese viene porque los eclipses vienen pronto. Así que tenemos ya 2 citas aquí con el profe Alejandro Cornejo. Profe, muchísimas gracias. Vamos, a ti muchas gracias. Ah, bueno, déjenme enseñarle Puma. Así es. Va. Bueno, Hasta luego. Vale, hasta luego, nos vemos.